Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis pasando el verano caluroso? Bueno, caluroso por los que estamos en el hemisferio norte, que también tengo muchos seguidores de Latinoamérica. En esta ocasión pues vuelvo a entrevistar a una persona que es una amiga del canal. Ya la entrevisté hace como 9 meses, en la entrevista número 40, que dejaré en la descripción. Y bueno, más que una entrevista personalizada, va a ser como una actualización, ¿no? Una revisión de la actualidad, una charla entre amigos, y tenemos hoy con nosotros a Jano García, alias El Libre Pensador. Jano, ¿cómo estás? Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues yo también muy bien, muriéndome un poco de calor, pero bueno, pasar una charla interesante, pues yo creo que nos hará pasar mejor la tarde. Si no conocéis a Jano, pues él tiene su canal de difusión, que es El Libre Pensador. También tiene 2 libros y creo que estás trabajando en el tercero. Si quieres hablaremos de esto. Y bueno, decía antes que te he visto un poco desaparecido, porque cuando uno te ve desaparecido no sé si te has tomado unos días de vacaciones o si te han cerrado el canal, porque parece que desafortunadamente te persiguen un poco. Así que la primera pregunta que te haré es que por favor pues nos digas qué tal estás a día de hoy, qué planes tienes en el presente y en el futuro en lo que es la difusión de las ideas y de tu propia marca, que en este caso es El Libre Pensador. Cuando quieras. Bueno, pues sí, está desaparecido porque, como tú bien decías, pues me ha eliminado la página de Facebook, que era mi principal herramienta de difusión, y ahora he creado una nueva, aunque bueno, pues cuesta volver a arrancar. Y ahora pues estoy dándole caña a Instagram y a Twitter estos últimos meses, porque como habían eliminado mi página de Facebook sin ningún motivo, pues bueno, dejé un poco abandonado el tema de Facebook, lo retomé hace un mes aproximadamente. Y ahora pues mirando a ver qué alternativas tengo para intentar recuperar mi página principal, porque al fin y al cabo yo, pues en fin, donde más seguidores tenía era en Facebook, donde más difusión y alcance tenía también en Facebook, y pues después de este cierre pues me dedico un poco más a Twitter, que no me gusta mucho, y a Instagram, que le estoy cogiendo el gustillo, la verdad. Entonces pues ¿Cuántos ahora estoy más por seguidores, ahí. perdona, cuántos seguidores tenías en Facebook? En Facebook eran 130 y pico mil, no recuerdo la cifra exacta, pero unos Joder. 130.000 por ahí, sí. Y un alcance de 7 millones de personas semanales, en fin, pues que la verdad es que está bastante contento. Y además también el hecho de que no tenga una limitación de caracteres para escribir artículos, que es lo que yo en la mayoría de veces hacía, pues bueno, era como mi herramienta favorita, porque Twitter la verdad es que no me gusta. Cada vez que quiero escribir algo, me las veo y deseo para que conseguir no sobrepasar los caracteres que impone Twitter. Bueno, si te parece, podríamos analizar las redes sociales, cada una. Empecemos por Facebook. En este caso, la pregunta uno es ¿por qué te echaron? ¿Te dijeron cuál fue el pretexto? No, a ver, yo compartí hace pues, cuestión de 3 o 4 meses, hice una comparativa entre la vida laboral de Amancio Ortega y de Irene Montero. Pues tuvo un impacto bastante grande, muchísimos, no sé si superaban creo que los 40.000 compartidos la publicación, y de la noche a la mañana primero me bloquearon la página y dije, bueno, pues esto será pues no era la primera vez que me pasaba que me bloqueaban la página, pensé que era el típico de denuncias masivas que recibimos en páginas, entonces te bloquean temporalmente, pero a las 48 horas no llegó, directamente mi página desapareció. Entonces me puse en contacto con el equipo de soporte de Facebook y no me querían dar respuesta hasta que al final, ya de ser tan pesado, me dijeron, no, la hemos cerrado porque usted está compartiendo enlaces externos que llevan a otro sitio que no es el anunciado. Y pues eso es imposible. Los únicos enlaces externos que yo comparto son a mis libros. ¿Y qué sentido tiene que te digan, aquí están mis libros y te lleve a comprarte cremas antiarrugas? O sea, tendría que ser imbécil para hacer eso. Y entonces en eso se ha quedado la historia, porque luego ya no me han vuelto a contestar, he intentado contactar con gente pues, que trabaja en Facebook, ya no solo en España, sino también en otros países, conseguí algunos contactos, pero no me dan respuesta. Entonces, pues directamente lo que estoy pensando es en denunciar a Facebook, porque me parece que, vamos, que me cierran la página y encima digan un motivo que no es cierto, pues todavía peor, ¿no? Porque son miles de seguidores, muchos de ellos pensarán que he desaparecido y porque es muy difícil que todos vuelvan a conocer la página. Entonces, pues así estamos. Y ahora pues usando Instagram y Twitter. Un poco siguiendo en Facebook en este caso, ¿cuál crees que es la conclusión que debemos extraer ante este suceso? Entiendo que es lo que se dice siempre, una empresa privada puede tener las políticas que quiera. Lo que pasa es que en gente como tú o otros casos de personas americanas que basan su negocio, entre comillas, en tener seguidores y entonces hacer promoción de lo que sea, te destruyen la vida. No sé, ¿qué es lo que nos da que pensar? ¿Qué es lo que podemos reflexionar en torno a esta situación en la que tristemente te has encontrado? Hombre, a ver, lo que está claro es que tanto en Facebook como en todas las redes sociales en general hay un doble rasero. Cualquiera que me siga sabe perfectamente que, bueno, pues yo podré escribir artículos más duros o menos duros, pero yo nunca estoy insultando ni me dedico a llamar drogadicto a nadie, como se queda en otras páginas con cientos de miles de seguidores
ni me dedico a insultar gratuitamente al personal. Y de hecho, jamás, no sé, bueno, tú tienes Facebook también, tienes tu página de Facebook, sabes que ahí sale como una especie de informe de, pues, si tu página ha compartido alguna vez una noticia falsa y todo esto. Yo la tenía completamente perfecta, impoluta. O sea, no había cometido jamás ninguna infracción. Y a pesar de ello me lo eliminan. Entonces, cuando a mí me eliminan la página, es evidente que se debe porque una publicación que no interesa, porque hay que decirlo, o sea, Facebook ahora mismo está neutral. Neutral es la empresa de Ana Pastor, que es la mujer de Ferreras, de García Ferreras. Y estos son los que se dedican a decir qué contenido es cierto o no es cierto. Entonces, cuando estás, digamos, poniendo al zorro a cuidar del gallinero, pues ocurren estas cosas. Y en realidad yo creo que la conclusión que se saca es que tu mensaje puede ser escuchado según sea el mensaje que dices. Si tú empiezas a estar en contra de lo políticamente correcto o empiezas a defender ciertas ideas que no son defendidas a nivel global, pues pasa lo que me ha pasado a mí, que es que directamente te eliminan la página cuando alcanzas un alto nivel de difusión. Si yo tuviese 1.000 seguidores, seguramente seguiría en Facebook. Pero cuando ya alcanzas casi 7 millones de personas todas las semanas, pues entonces ya es un problema y te liquidan. Yo sé que eso, lo que me ha pasado ahora con Facebook, me pasará con Twitter cuando alcance difusión y me pasará con Instagram también. Entonces es lo triste de las redes sociales, que es lo que tú dices, son empresas privadas, pero que a día de hoy en realidad ya no es una plataforma privada que sirva para dar una difusión de ciertas cosas, no. O sea, a día de hoy las redes sociales tienen un impacto en la sociedad mucho más elevado que los medios de comunicación en muchos aspectos. Claro. Entonces, Jano, para que yo lo entienda, perdona. Entonces, ¿me estás diciendo que masas de personas han ido a denunciar tu página? Lo que sería cuestionable también, si eso debería tener implicaciones o no. ¿O es porque crees que hay alguien dentro de Facebook que dice a este tipo de ideas no debemos darle cobertura? O no sé si es una mezcla de los dos factores. Hombre, yo creo que en este caso no se debe a denuncias masivas porque, insisto, yo he recibido, eso me ha pasado muchísimas veces, de que tú pones una publicación, entonces de vez en cuando pues están organizados con grupos de Telegram y pues te dicen vamos a denunciar de forma masiva a esta página, el algoritmo de Facebook salta, es un sistema de prevención porque, claro, pues en realidad no saben si estás, pues, puedes compartir pornografía infantil o estar poniendo cualquier barbaridad o el vídeo del tipo este terrorista que mató en Nueva Zelanda en la mezquita, entonces el algoritmo hace que salte y se bloquee temporalmente la página, revisan y te la reabren. Pero es que en este caso no ha sido así, en este caso ha sido directamente eliminármela. O sea, no me han dado tampoco ninguna explicación ni ningún motivo. Y que justo coincida con una publicación que tenía pues esa cantidad de compartidos y que está teniendo muchísimo alcance, lo que demuestra es que no ha sido debido a denuncias masivas porque si no estaría bloqueado temporalmente, sino que esto va más allá. Es decir, esta página no interesa porque está un poco rompiendo pues este mensaje uniforme que estamos enviando desde instituciones, medios de comunicación y todo el aparato propagandístico. Y este tío lo que está haciendo es estar en contra y encima tiene muchísimo alcance, porque al fin y al cabo es eso. O sea, si yo tuviese 3.000 seguidores, 5.000 o 10.000, pues no pasaría nada, seguiría en Facebook. Pero claro, cuando ya empiezas a tener una suma elevada, y no soy el único que le ha pasado, también hay otras páginas que conforme han ido teniendo mayor nivel de difusión, han ido cayendo. Y siempre son páginas que dan un mensaje distinto al políticamente correcto, porque luego hay otras que tienen cientos de miles de seguidores. Por ejemplo, el otro día, y la voy a nombrar, Democracia Real Ya, que es una página que tiene bastantes seguidores, compartía una noticia diciendo que Bolsonaro había sido el que estaba incendiando de forma... o sea, que había sido él el que había causado los incendios del Amazonas. Una noticia que es absolutamente falsa. Y eso tiene cientos de miles de likes, cientos de miles de personas que lo leen y no tiene ninguna sanción. Pero son páginas que, pues, Albert Rivera dice que es un cocainómano, que se dedican a insultar a todo el mundo y no pasa nada. Entonces, eso es evidente que hay un sesgo en las redes sociales que es atacar a los que no comulguen con esas ideas. Luego analizaremos esto, el tema de la corrección política. Dejamos temporalmente Facebook de un lado. Me has dicho que también estás en Twitter, pero que no te gusta mucho. A ver, si pudiéramos saber por qué. Yo hace no mucho que estoy en Twitter. Últimamente, pues a veces es como un juego y la verdad que a veces tener un debate honesto es realmente difícil, aunque también es muy útil para estar informado, ¿no? Es como todo tiene pros y contras. ¿Cómo lo ves tú, Jano? A ver, yo Twitter tenía cuenta porque mucha gente, no usas Twitter, y me la hice, pero la verdad es que no le estaba dando uso. Le he empezado a dar uso estos últimos meses cuando me cerraron la cuenta de Facebook. Pero a mí, en general, las redes sociales yo creo que son una herramienta fantástica porque tú puedes tener acceso a muchísima información. Puedes tener acceso también pues, a gente pues, como tu canal, que entrevista a gente interesante, te permite conocer otras ideas, te permite conocer escritores, te permite conocer intelectuales, te permite una gran variedad de opciones. Sin embargo, a día de hoy las redes sociales son un estercolero. A mí yo las utilizo a diario, pero yo reconozco que el uso que se está haciendo de las redes sociales
dista mucho de ser un uso que podría ser beneficioso para todos. Entonces, Twitter para mí es la perfecta representación de lo que es hoy en día las redes sociales. Es un mensaje que se envía en unos caracteres muy cortitos y que en realidad, o sea, tú ahí no puedes dejar ni hacer un tweet que digas, no, voy a escribir un tweet con un concepto, voy a desarrollarlo, es imposible. O sea, tú ahí lo único que puedes escribir son estupideces, pero grulladas, o hacer una denuncia muy cortita. Y casos que demuestran que hoy en día las redes sociales se han convertido en esos, por ejemplo, lo que vivimos con Amancio Ortega cuando lo criticaron. El tuit que más retweets vi, que creo que alcanzaban los 20 y pico mil largos, era un tipo que escribía la fortuna personal que tenía Amancio Ortega y el dinero, el sueldo de los trabajadores camboyanos, en este caso, de Amancio Ortega para Inditex. Eso alcanzaba 20 y pico mil retweets. Entonces tú dices, claro, pues ese es el tweet fácil. Sin embargo, el tweet complicado y el que es imposible es decir, no, es que gente como Amancio Ortega o como todos estos empresarios que están yendo a los países del sudeste asiático están permitiendo que no solo los índices de desarrollo humano aumenten en la población, sino que también Camboya, la población camboyana ha triplicado la renta per cápita en los últimos 25 años. Han pasado de morirse de hambre bajo el régimen de Pol Pot a empezar a poder tener cierto poder adquisitivo. Pero claro, tú entonces ahí tendrías que explicar la teoría de Narsky, la teoría del círculo vicioso de la pobreza. ¿Cómo vas a explicar el círculo vicioso de la pobreza que decía Narsky en un tuit de 240 caracteres? Es imposible. Entonces, ¿cuál es el mensaje que llega? Que qué malo es Amancio Ortega, que tiene explotando a los pobrecitos camboyanos. Entonces, pues es un poco lo que a mí me disgusta de Twitter y es que no se puede decir en 240 caracteres, no sé si son 200 o 260, me da igual. No se puede decir nada serio o nada desarrollado, sino más que perogrulladas y estupideces baratas. Y hay muchas veces que yo lo reconozco, yo uso Twitter y claro, pues ahí me las vi las deseo para decir, a ver, ¿cómo consigo esta idea que yo quiero transmitir, hacerla en estos pocos caracteres? Y muchas veces no lo consigo, entonces pues cierro Twitter y ya está. Y no lo hago. Yo en parte estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que también tener que resumir algo es un reto y es difícil porque al final también se puede utilizar Twitter como un espacio en el que poner aforismos en el que uno pues pueda, ¿no? Desarrollar la idea por sí mismo. Pues bueno, este es mi... Pero yo creo que eso ocurre cuando el receptor ya tiene ciertos conocimientos, porque claro, si tú pones un tweet diciendo no, Amancio Ortega en realidad lo que está, o empresarios como Amancio Ortega, lo que están haciendo es ayudar a los países del sudeste asiático a desarrollarse, y la prueba está en que nos están arrasando y nos van a arrasar, Europa está completamente en decadencia y estamos asistiendo a su fin, pues claro, tú eso no lo puedes poner en un tweet, porque tú dices la teoría del círculo vicioso de la pobreza de Ragnar Narsky y dicen, ¿este qué dice? Entonces, claro, es mucho más sencillo y llegas de forma mucho más clara con mensajes así, ¿no? Diciendo, Amancio Ortega, fortuna personal, miles de millones de euros, lo que cobran sus trabajadores, $3 la hora. Y claro, pues eso es qué malo y qué perverso es Amancio Ortega. Combatir contra ciertas informaciones, si bien es cierto que hay otras veces que no, pero por ejemplo en este caso es imposible. O sea, no puedes combatir contra ellos a través de mensajes de Twitter. Necesitas pues, artículos que te permite Facebook o te permite Instagram, en el cual tú desarrolles esa idea y puedes exponer los datos que demuestran de que Amancio Ortega, lejos de perjudicar a los camboyanos, les está beneficiando. Bueno, me va bien que menciones Instagram, es la última pregunta que te haré respecto a las redes sociales. ¿Cómo ves Instagram? Porque yo también hace no mucho que estoy y no sé, me da la sensación que como más buen rollo, todo el mundo pone memes y stickers y es otra historia, ¿no? Es curioso que estando la misma cantidad de gente, ¿no? Porque al final todos somos consumidores de redes sociales, la plataforma también influye en cómo nos comportamos, ¿no? Sí, bueno, yo en Instagram en realidad lo que estoy haciendo es lo mismo que hacía en Facebook. O sea, yo escribo artículos, lo único, por eso sí, me obligan a poner la foto, que antes no tenía obligación en Facebook. Pero eso de buen rollo, hasta que tengas cierto número de seguidores, mierda. Sí, verás que no, que desaparece. Yeah. Yo no veo que tenga buen rollo. Además, en Instagram se da una condición que es muy curiosa, que es gente joven en su mayoría. Sí. Y entonces a mí me escriben muchos niños de 16, 17 años, pues es que diciéndome de todo y explicándome cómo tienen que hacer las cosas. Y yo, pero vamos a ver, si no has acabado ni todavía el colegio y te dicen unas barbaridades que yo alucino, pero ya son gente convencida con 16 años, lo propio de la estupidez de la juventud, que están convencidos de lo que ellos están defendiendo es cierto, cuando dices, pero bueno, con 16 años no puedes estar convencido de nada, o sea, no tienes ni siquiera edad para estar pensando en ese tipo de cosas, pero sí, recibo muchísimos mensajes y el buen rollo se acaba en cuando empiezas, como todo, a tener difusión, ya lo verás. Bueno, empecemos a analizar un poco tu visión de las cosas. Has hablado de lo que es políticamente incorrecto y demás. A ver cómo, no sé, vamos a reflexionar si te parece sobre
cuál es la ideología esta de políticamente incorrecta o cómo nos ven. Por ejemplo, te escuchaba hablar o cuando uno habla de Amancio Ortega y de los niños de Camboya, donde sea, a veces se dice que vosotros los liberales, vamos a decir, o los que defienden el capitalismo y demás, no tenéis corazón. ¿Cómo responderías tú o cómo sueles responder ante esta crítica? Bueno, yo vuelvo un poco a lo que decía antes. Es decir, si tú la pregunta, porque claro, la izquierda es muy hábil en eso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a ti te parece bien que Amancio Ortega tenga trabajadores camboyanos trabajando por $3 la hora? Obviamente tú dirás, ¿no? Y más en las condiciones laborales en las que están, que distan mucho de las condiciones europeas. Pero si tú analizas el contexto y dices, vamos a ver, el proceso que está viviendo ahora Asia, y especialmente el sudeste asiático, es el mismo proceso que vivimos los países europeos no hace mucho. Ya. Nuestros abuelos, hasta eso se hace nada, nuestros abuelos con 12 años, muchos de ellos empezaban ya a trabajar. Y no estaba mal visto que con 12 años trabajases, de hecho era lo normal. Entonces, nosotros, como hemos superado esa etapa y desde la perspectiva de vivir en el primer mundo y tener todas nuestras comodidades y todas las facilidades del mundo para tener una vida tranquila, pues podemos ir y juzgar a esos camboyanos que están trabajando por $3 la hora. Sin embargo, seguramente si tú vas a Camboya y tú le preguntas a esa gente que hace 25 años estaba muriendo de hambre y que a lo máximo que aspiraba era ver cuántos gramos de arroz le podían tocar al mes, esa gente que por primera vez está teniendo poder adquisitivo que les permite comprarse, aunque sea un smartphone de mala calidad, pero se lo pueden comprar, y les permite desarrollar no solo a nivel económico, sino también a nivel universitario, a nivel de alfabetización de todos esos países ha aumentado muchísimo. Seguramente si tú les preguntas a ellos, la respuesta a esa pregunta de ¿te parece bien que Amancio Ortega vaya a fabricar, me da igual Amancio Ortega o cualquier empresario que está haciendo eso? Sí, ya nos entendemos, sí. Sí, lo digo para que no parezca que hablo solamente de Amancio Ortega. La respuesta es sí, me parece bien porque, insisto, o sea, es que es el único proceso y es un proceso que es inevitable si quieres desarrollarte. Y además, en Europa es que lo hemos vivido, o sea, lo hemos pasado todos los países europeos por ese proceso. Y antes o después, las condiciones laborales serán distintas, habrá mejoras en los salarios, habrá mejoras en muchos aspectos. Es que además eso lo estamos viendo con China. Tú ibas a China hace 20 años y tú ponías las condiciones a las fábricas chinas. Tú les decías qué es lo que querías fabricar, a qué precio y demás. Hoy en día ya no. Hoy en día son los chinos los que te dicen nosotros trabajamos bajo estas pautas. ¿Las tomas o lo dejas? Y esto está demostrándose que además lo están haciendo a una velocidad superior a las que lo hicimos nosotros en Europa. Y pasa es que en Europa, pues eso, vivimos en esta época en la que nuestra generación hemos nacido en una etapa en la que lo tenemos todo, en la que no tenemos ninguna necesidad, todas nuestras necesidades básicas están cubiertas, entonces pues nos permitimos el lujo de un poco menospreciar estas actividades que hacen empresarios como Amancio Ortega, que es ayudar, aunque parezca contradictorio, es ayudar a que esos países se desarrollen. Y de hecho, todos los datos, y que eso no lo puede refutar nadie, demuestran que así es. En el índice de desarrollo humano, en el índice económico, en la capacidad de ahorro, en el nivel de inversión, en el nivel económico, en el crecimiento de alfabetización. Y eso se debe gracias a esa gente y a ese capitalismo que ha ido allí a desarrollar unas industrias que si no hubiesen ido, jamás por ellos mismos hubiesen sido capaces de hacerlo. Es lo que explica Narsky perfectamente en la teoría que elaboró y además ha demostrado que es cierta. Bien, bueno, dejaremos el libro que estás mencionando aquí en la descripción porque mira, ya me está picando la curiosidad y el tema de la pobreza, cómo se soluciona la pobreza, nos daría para otra entrevista. Has hablado antes de la izquierda. Entonces, mi pregunta es, en este caso, dentro de lo que es la batalla de las ideas o el mercado, a veces no sé si es una batalla o un mercado en el que competimos, ¿cuál crees que es el enemigo a batir? ¿Es la izquierda o son los sesgos y la desinformación y la simplificación en general? Porque a veces tampoco no está bien personalizarlo o no sé. Bueno, estoy hablando quizás de demasiado, me gustaría saber tu opinión. En relación al del sesgo, dices, ideológico. No, quieres La decir, manipulación de masas. si esto es una batalla que se está librando, ¿cuáles son los dos bandos? A ver si pudiéramos definirlo. ¿Se puede etiquetar que es la izquierda como tal o también crees que hay otros enemigos de la libertad, entre comillas, en otros grupos intelectuales y políticos? A ver, yo creo que enemigos de la libertad hay en todas partes. Sin embargo, sí que a día de hoy sí que asistimos a un auge de ese socialismo que tuvo también su auge a principios del siglo XX. Sobre todo en los países latinoamericanos es donde más claro se ha visto. Pero en Europa también estamos asistiendo a ese auge y a un auge que es más nacionalista. Un auge nacionalista que yo creo que intentan todos englobarlos en lo mismo y no puede ser. Es decir, el Frente Nacional poco o nada tiene que ver con el FPÖ austriaco, por ejemplo. Sí, son partidos nacionalistas, son partidos que dicen en un momento todo esto de la globalización, todo esto de la inmigración, no estamos de acuerdo con eso, pero que
yo creo que se comete el error de intentar englobarlos todos y decir, son todos extrema derecha y luego está la izquierda. En realidad la extrema derecha no existe. Es decir, un partido como Vox en España no puedes decir que Vox es como el Frente Nacional porque el plan económico, por ejemplo, que tiene Vox dista enormemente del plan económico que tiene el Frente Nacional. Puedes decir que son partidos nacionalistas, que son partidos que están en contra de la globalización o de la inmigración descontrolada, pero intentar todo resumirlo en existe este bando y existe otro no es cierto, es falso. Sobre todo eso lo hace mucho la izquierda porque necesita tener un contrapeso para asustar a los demás y así conseguir el voto. Es algo que se ha utilizado a lo largo de la historia en política muchísimo. Pero yo creo que el enemigo principal son todos estos enemigos que, utilizando la excusa que sea, me da igual sea el Frente Nacional, me da igual que sea un partido como Podemos, lo que buscan es siempre ir reduciendo las libertades individuales y acabando pues colectivizando a toda la sociedad, ya sea en términos económicos o en términos sociales. Entonces yo creo que eso es el principal enemigo. Y los liberales estamos un poco ahí en tierra de nadie porque, claro, a mí el FP austriaco, pues sí, me gustan muchos factores del FP austriaco, me gusta su política económica, pero yo no estoy a favor de salirme de la Unión Europea. Yo creo que sería un absoluto desastre y yo creo que la Unión Europea, esa unión entre los países europeos es la única forma que tienes de poder plantar cara a este mundo tan globalizado. Pero, bueno, pues es muy difícil a día de hoy, yo creo, determinar exactamente cuál es el bando, porque en ambos bandos, pues si queremos llamarlo como bandos, te encuentras enemigos de la libertad y que lo que buscan es la colectivización social. Sigamos analizando el enemigo, entre comillas, a pesar de que suene un poco crudo. ¿Cómo crees que están organizados? Es decir, por una parte estabas hablando de los tuiteros de 16 años, que decíamos antes que estos son como los que están al frente. Y luego, la pregunta en este caso es, ¿crees que en realidad hay alguien que, entre comillas, mueve los hilos? Porque las personas que son líderes, en este caso de partidos de izquierdas, pues no tienen un pelo de tonto. Toda esta maraña, toda esta organización se puede desmontar de alguna manera. ¿Cómo lo ves? A ver, es evidente que yo hablo del caso de España, que es el que conozco. Yo no sé qué es lo que pasa en Alemania, no sé lo que pasa en Italia. Pero en el caso de España está claro que lo que tenemos es un duopolio mediático, que es Mediaset y A3 Media, y que esos son 4. Tú puedes buscar los nombres de esos grandes accionistas y los intereses que tienen detrás cada uno. Entonces, en España tenemos un 90% de cuota de pantalla que está ocupado por estos dos grandes grupos mediáticos. A3 Media pues tiene La Razón, tiene Antena 3, tiene La Sexta, que abarca todo tipo de ideologías, o la gente cree que abarca todo tipo de ideologías, pero al fin y al cabo lo que hacen es enviar el mensaje que quieren a toda la población, ya sea pues, el que vea Antena 3 o el que vea La Sexta, al fin y al cabo pues sí le parecerá fatal que claro que haya alguien que quiera derogar la ley integral de violencia de género. Me parecería pésimo que haya alguien que diga, oiga, es que nosotros no podemos acoger aquí a todos los subsaharianos en Europa. Entonces, al fin y al cabo, pues intentan vendértelo como que son plurales, pero no son más que lo mismo y todos responden a los mismos intereses. Entonces, sí, evidentemente, por supuesto que hay gente mucho más importante que esos tuiteros de 16 años que no son más que los tontos útiles que se dedican a ser el altavoz de lo que les envían desde más arriba. Y eso cualquiera lo puede ver. Es que en España, en el caso de España, es flagrante que el 90% de la cuota de pantalla lo ocupen dos grupos mediáticos. Yo no conozco ningún otro país a nivel europeo en lo que eso ocurra. Entonces la pregunta lógica, como mínimo, como yo lo veo, es ¿dónde queda la libertad? ¿Dónde quedan las voces disidentes? Porque tú me has dicho, tengo una página con 100 y algo mil y la primera de cambio te la tumban. Esto nos da que pensar, ¿no? Sí, porque, a ver, las redes sociales habían permitido un poco pues, el que tú seas independiente a la hora de la información. Siempre cuanto más posibilidades tengas de informarte es muchísimo mejor, porque puedes escuchar ideas de todo tipo y eso siempre es beneficioso para el debate intelectual. Sin embargo, pues las redes sociales, la izquierda, los socialistas, que son muy hábiles y que siempre lo han sido a lo largo de la historia, han entendido perfectamente, y han sido los primeros que han entendido que las redes sociales son el nuevo mecanismo de propaganda y el nuevo mecanismo de manipulación. Esto no lo han entendido los liberales, no lo ha entendido el centro-derecha. Entonces, pues han dejado un poco de lado las redes sociales y ahora intentan recuperar ese tiempo perdido, pero ya es muy tarde, porque en realidad, cuando tú coges una mente joven de 16 años y la empiezas a moldear no solo con las redes sociales, sino que encima tienes a tu lado los medios de comunicación y las instituciones educativas, que eso también hay que recalcarlo, es imposible que luego esa persona, prácticamente imposible, pueda cambiar de opinión. Entonces, yo creo que el tema de las redes sociales sí que es cierto que abre estos espacios de libertad que tú comentabas, como puede ser, por ejemplo, pues tu canal de YouTube, o el canal que me haga yo de YouTube, o mi cuenta de Instagram,
pero hasta cierto punto. En cuanto tú pasas un poco la línea de lo establecido, luego también depende de las compañías. Yo el caso de YouTube no lo conozco porque ya te digo, yo YouTube creo que he hecho un vídeo o dos, me parece que tengo en mi canal de YouTube, a ver si ahora le meto más caña en septiembre, pero yo lo he utilizado muy poco. Pero sí que tengo entendido que creo que es Google, ¿no?, lo que está detrás de YouTube. Es un poco más permisivo, no existe tanto nivel de censura. El caso de Facebook, Facebook ya controla Facebook e Instagram pertenecen a Facebook. El caso de Twitter, pues sí, lo hemos visto como en muchos casos siempre se ataca al mismo tipo de ideología. Pero las redes sociales, poco a poco, pues te dan esos espacios de libertad, esos resquicios que quedan y son los que deben aprovechar. Pues ya mismo si es YouTube, y si pasado mañana es otro tipo de red social, pues habrá que utilizar esa red social. Pero yo creo que es importante y también es beneficioso que la gente haya abandonado un poco los medios de comunicación tradicionales y hayan pues empezado a utilizar canales de información como pueda ser pues una cuenta de YouTube o una cuenta de Twitter, de Instagram o de Facebook. A pesar de esto, me gustaría cambiar un poco de tema. Dejemos de lado temporalmente en el que sea el tema de la comunicación, las redes sociales, y me gustaría hablar de la política. En las últimas elecciones, algunas personas pensábamos que pudieran cambiar un poco el signo político por los nuevos partidos que emergieron y al final parece que ha cambiado todo para quedarse igual, ¿no? Seguimos con el PSOE y seguimos con los debates inocuos de siempre. ¿Qué es lo que podemos pensar al respecto? ¿Está España condenada a hacer giros de 360 grados para quedarse en el mismo sitio? Estas ideas que estamos intentando impulsar y que hay gente que nos siguen, en realidad está siendo una cámara de eco que no tiene impacto en el votante o en el ciudadano medio. Sí, no, o sea, yo sí que creo que cada vez hay más, o pienso, o no sé si es una cosa personal, pero yo sí que veo cada vez más gente que se posiciona al lado de las ideas liberales. Yo lo que veo que falla en los liberales actuales es la capacidad de organización. Si te das cuenta, en la mayoría de pues, los socialistas o cualquier otro movimiento, me da igual, los propios conservadores, como que tienen sus núcleos de organización, sus asociaciones, sus grupos y pues consiguen con financiación y otro tipo de actividades, pues ir dando charlas, ir un poco como esparciendo su mensaje. Si bien es cierto que en el caso de España, como los medios de comunicación están al servicio político, que es uno de los grandes dramas que vivimos en este país, todos tienen su altavoz mediático, unos en mayor medida, otros en menor medida. Quizás seguramente Vox sea el único partido que no tiene un altavoz mediático, pero bueno, utiliza las redes sociales. Pero todos los demás partidos, ciudadanos, pues bueno, tienen al diario El Mundo, el Partido Popular tiene La Razón y tiene la COPE. El PSOE, pues bueno, tiene ahora Televisión Española porque está en el poder, pues tiene muchos canales autonómicos, Podemos tiene La Sexta, o sea, como que todos más o menos tienen su altavoz mediático y su posibilidad para propagar su mensaje. Sin embargo, los liberales no, los liberales estamos desorganizados, vamos cada uno a nuestra bola, pues sí, uno se hace un canal de YouTube, el otro se hace una cuenta de Facebook, pero aquí no hay un plan conjunto de decir, como una especie de, yo creo que hace falta una especie de una escuela de Chicago, para que nos entendamos, en el cual un grupo de liberales se aúna con sus diferencias, porque está claro que dentro del liberalismo existen muchas diferencias, no todos vamos a pensar exactamente igual sobre los mismos temas, muchas corrientes, al igual que hay muchas corrientes en el socialismo, lo mismo ocurre con el liberalismo, pero sí que es verdad que el mensaje de fondo, en las cuestiones de fondo estaremos siempre de acuerdo. Entonces yo creo que lo que hace falta es eso, ¿no? Una especie de escuela de Chicago del siglo XXI que empiece un poco a propagar las ideas del liberalismo, pero teniendo una financiación y unos medios de difusión reales para que vaya calando, porque si no es un poco lo que tú dices, pues sí, te creas tu cuenta, te sigue mucha gente, muchos likes, muchos compartidos, pero no tiene ese alcance, o no el alcance, pero no llega a afectar tanto a nivel social y por lo tanto pues sigue estando España con lo de siempre, ¿no? Con partidos que son puramente socialdemócratas, sea el PSOE o sea el Partido Popular, que ellos te venden la burra de que son distintos, pero al final que más o menos actúan de la misma forma y no se ven grandes variaciones cuando están en el gobierno. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es lo que le falla un poco al liberalismo. Has dicho un punto muy interesante. Si me permites, te daré mi opinión. Yo estoy muy de acuerdo. Me sorprende, me gustaría saber tu opinión, de que los liberales son los pro-capitalistas y los pro-emprendeduría y los pro-mercado abierto, pero luego son los progres los que en el momento de la acción y de emprender y de dejarse la piel son mucho mejores que nosotros. ¿Esto qué nos dice? Porque sinceramente no tengo una respuesta ante esta disyuntiva. Hombre, yo lo que creo es que ellos son más inteligentes en el sentido de que ellos saben que, uno, hacer la guerra por su cuenta no tiene ningún sentido. Entonces, pues entre ellos se unen y, claro, la unión hace la fuerza, ¿no? Esa frase tan famosa, pues es así. Yo creo que los liberales, dentro de nuestra perspectiva tan individualista, a veces pecamos de individualismo y vamos a nuestra bola y ya está. Entonces, pues a ti mañana te cierran el canal de YouTube y te diré, pues lo siento, Ignasi, diré en mi página que te han cerrado el canal de YouTube.
Ya está, y ahí te quedas. Y diré, pues el otro me han cerrado la cuenta de Facebook, pues sí, diré, oye, que han cerrado la cuenta de Facebook de no sé quién. Pero no va a tener ningún impacto. La gente pues se indignará 24 horas, tendrás cierto pico de aumento de seguidores esas 24 horas y ya está. O sea, es así. Sin embargo, cuando ocurre eso en algunas páginas de izquierda o cuentas de personas que son socialistas, se crea como una campaña, ¿no? El caso de Marta Flix, a mí me pareció fascinante la campaña de apoyo de Marta Flix, la chica esta, dice que es economista, pero bueno, eso habría que verlo. Pero bueno, esta chica que recibe una campaña de apoyo bestial. Entonces tú veías y dices, que claro, la izquierda, con envidia, dices, qué bien organizada está. Ya. Y cómo consiguen todos al unísono hacer una campaña que, vamos, que poco menos que Marta Flix tendría que dar el premio Nobel de la Paz, de Economía, de todos los premios Nobel existentes, porque era un genio que acabamos de descubrir gracias a la izquierda. Entonces, pues eso es lo que le falla, yo creo, que el liberalismo. Y es en realidad lo que necesitamos, porque si no, pues insisto, tú estás trabajando por tu cuenta, tu mensaje llega, pero luego también hay un problema y es que convences a los ya convencidos. Y eso tampoco interesa. O sea, en realidad lo interesante de esto es que haya gente que se acerque a las políticas liberales, al capitalismo, porque, o sea, es muy curioso que teniendo en cuenta que todos los países han progresado o bien utilizando parcialmente o totalmente políticas liberales, ¿cómo puede ser que el liberalismo cada vez tenga menos apoyo? ¿Y cómo puede ser que el socialismo, que ha sido precisamente el causante de las mayores desgracias económicas y humanas de la historia de la humanidad, tenga cada vez más apoyo? Eso solo se explica a través de la propaganda mediática y de qué mensaje es el que está llegando. Entonces, eso es lo que veo que falla en los liberales, que vamos todos a nuestra bola y que, bueno, sí, de vez en cuando nos ayudamos en momentos puntuales, pero no estamos organizados como sí que lo está organizada la izquierda y por eso nos machacan. No puedes saber cuán de acuerdo estoy con esta reflexión y me gustaría seguir incidiendo en el que hagamos un último detalle, intentemos hacer un brainstorming aquí. Entonces, esta unión, ¿cómo crees que se debería estructurar? El otro día entrevisté a una persona, también liberal, que me dijo, mira, lo que debemos hacer los liberales es ser asesor de los políticos, y entonces los políticos, sean del signo que sean, que tomen medidas liberales. Esto pudiera ser una idea que lanzo yo aquí. Entonces, ¿tú crees que se debería estructurar en la política, en los medios de comunicación, en las redes sociales, montar una universidad liberal? O sea, me gusta la idea, pero a ver si pudiéramos materializarlo un poco. Sí, muy bien. El tema político, yo no creo que en España, o sea, los políticos, o acceder a la política en general, aún no accede por méritos, sino accede por el tiempo que lleve chupando las botas, lamiendo suelas de los jefes, y entonces así es como ascienden la política en España. Yo creo que al fin y al cabo los políticos, y una prueba de eso es el mensaje que llega, es lo que hace actuar a un político en un sentido u otro. Un ejemplo muy claro de eso es la Ley Integral de Violencia de Género. Cuando se aprobó la Ley Integral de Violencia de Género, primero el Partido Popular llevaba en su programa, de Mariano Rajoy, cuando ganó las elecciones, derogarla. Posteriormente, Ciudadanos, hace 3 años, también era partidario de eliminarla. Sin embargo, ahora esos dos partidos, desde hace 3 años, han dicho que no, que van a mantenerla y que no tienen ningún problema con eso. Porque esos partidos políticos que supuestamente eran contrarios y que supuestamente su ideología, cualquier persona que defienda que todo el mundo tenga los mismos derechos, debe ser contrario a esa ley, ¿por qué cambian de posición? Cambian de posición porque el mensaje de la sociedad, el mensaje de los medios de comunicación, el mensaje que más cala en las redes sociales es el que defiende esa ley. Yo creo que los partidos políticos en general no tienen ideología. La ideología que tienen es la del poder. Y, por ejemplo, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, ese hombre, ¿qué ideología tiene? La del poder, la del Falcon, la de Moncloa, la de ir a hacerse la foto en el G7 y la de disfrutar de sentirse poderoso siendo presidente de España. Si mañana Pedro Sánchez tiene que aplicar las políticas más liberales de la historia de España, tiene que aplicar el mayor reducción de gasto público o tiene que suprimir la comunidad autónoma de Cataluña, con tal de estar en el poder lo hará. Pero eso de qué dependerá de la exigencia que le dé la sociedad, es decir, del mensaje que llegue a los políticos. Entonces yo creo que la única forma en la que de verdad se puede, no siendo asesor de políticos, porque un político nunca va a contratar a un asesor liberal si ese mensaje no tiene ningún éxito. Entonces el mensaje que tenga éxito será el mensaje que luego los políticos llevarán a cabo. Entonces yo pienso que es más influyendo en la sociedad y por suerte pues las redes sociales nos permiten que no tengas que estar a disposición de ciertos medios de comunicación o de ciertos periódicos de papel hace años, en los cuales si tú no conseguías tener una columna ahí, pues tu mensaje no llegaba. Ahora, a día de hoy, gracias a Dios, cualquiera puede hacer llegar su mensaje. Entonces yo creo que es más enfocándolo en esa vía que no directamente diciendo, no, vamos a asesorar a los partidos políticos, porque un partido político no te va a pedir que le asesores cuando si el mensaje liberal no es exigido por la sociedad.
una reducción del gasto público, una reducción impositiva. Si eso tú no consigues que la sociedad sea la que demande ese cambio, pues partidos políticos jamás lo van a hacer. Bueno, muy, muy de acuerdo con tu punto y espero que tus palabras también animen a que haya una llamada a la acción. Cambiamos otra vez temporalmente de tema. Has dicho algo antes que me ha quedado ahí flotando. Has dicho Europa se hunde, a pesar de que tú eres pro-europeísta o Unión Europea. Me queda un poco, digo, bueno, este no es el tipo de mensaje que uno quiere escuchar. Bueno, la realidad es la que es. Entonces, a ver si pudieras desarrollar un poco esto. Europa se hunde a nivel económico, a nivel demográfico, a nivel cultural. ¿Cómo lo ves, Jano? En todos los aspectos. O sea, Europa dentro de nada vamos a representar el 5% de la población mundial. 5%. Un porcentaje ridículo. Flipa. Pero ya no solo eso, sino que yo sí que creo en la Unión Europea en el sentido de que hoy en día, o sea, esto de intentar competir por ti mismo contra el mundo es absurdo. O sea, es que es imposible. No puedes competir contra China, no puedes competir con los países del sudeste asiático, no puedes competir con los países emergentes. Entonces yo sí que creo que la Unión Europea era una buena idea de estar todos unidos para hacer frente a este gran reto que teníamos por delante, pero desgraciadamente su funcionamiento ha sido tan pésimo que ya sobre todo, ya no solo por temas económicos, que también, pero sobre todo por temas sociales, por problemas con la inmigración, por intentar ir de salvamundos, pues nos hemos convertido en un continente completamente dividido. Y ahora estamos asistiendo pues, a la degradación de Europa, no solo a nivel económico, sino sobre todo a nivel social, y estamos asistiendo pues, al fin de la Unión Europea como conocíamos. El caso del Reino Unido, digamos, es el ejemplo más claro, pero es que detrás del Reino Unido viene Francia con el Frente Nacional, viene Italia con la Liga Norte, vienen países como Austria, viene Alemania con la Alternativa por Alemania. Al fin y al cabo, no solo el Reino Unido, sino son muchos en general. Y yo creo que el problema que hay es que en Europa, la generación, nuestra generación, yo creo que somos los culpables, somos nosotros, que somos una generación que hemos nacido con todo, absolutamente todo, hemos podido estudiar, porque que alguien diga, no, es que yo no tengo la oportunidad de estudiar. En España cualquiera puede estudiar. Y además, si tú no consigues, dices, no puedo pagar los 1.200 euros, que es el precio medio que tienes que pagar anualmente para estudiar una carrera, usted puede obtener una beca. Ni siquiera te piden grandes notas para obtener una beca. Es decir, todo el mundo puede estudiar, todo el mundo puede trabajar en lo que quiere, todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, todos tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas. El mejor o peor, todos nos vamos de vacaciones, nos cambiamos de coche, nos compramos un piso, pagamos la hipoteca, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa situación de excesiva comodidad, nuestra generación no tiene por lo que luchar. O sea, ¿por qué lucha nuestra generación? Para tener un coche mejor que el que tiene, pero no tiene, digamos, no tiene ambición. Sin embargo, los países del sudeste asiático y países como China son países que son completamente contrarios a Europa. Tienen una ambición de enriquecerse que está, vamos, es fascinante. A mí me encanta cuando estás en esos países ver cómo el Dios, para que nos entendamos, es el dinero. Yo no digo que esto sea maravilloso, pero sí que es bueno en el sentido de ver como la ambición que tiene esa gente de progresar. Decir, yo quiero hacerme rico. Y no está mal visto, aquí no. Aquí ser rico es como, uy, qué perverso, o seguro que algo habrá hecho para ser rico, o que pocos impuestos pagan los ricos. Por ejemplo, que ayer, antes de ayer, Luis Garicano, que se supone que es un liberal de Ciudadanos, se supone, ponga un tuit diciendo que, claro, que es una vergüenza que Irlanda se haya convertido en un paraíso fiscal, porque las empresas solo pagan entre el 2 y el 10% de impuestos. Y dices, pero ¿cómo va a ser eso un drama? Al contrario, si es lo que está permitiendo que Irlanda haya reducido su déficit del 32% que tenía hasta hace unos años, ha conseguido tener superávit. Está con unas tasas de crecimiento jamás vistas. Esto, la ambición de hacerse ricos, la ambición de que la gente pueda progresar, es lo que ha permitido que exista en el sudeste asiático y en China una clase social que su afán es enriquecerse y les da igual estar trabajando y no se preocupan de otra cosa que de mejorar. Sin embargo, aquí nosotros nos estamos preocupando de a ver cuánta carne consumimos, oye, no consumas carne porque entonces eres malo, oye, ¿de qué es tu abrigo? Entonces hemos entrado en una dinámica de estupideces, banalidades propias del primer mundo y de preocupaciones absurdas como pues el tema de, por ejemplo, el tema del idioma, ¿no? Es decir, nosotros y nosotras, el lenguaje inclusivo, unas estupideces que lo que demuestran es la degradación de Europa y que nosotros no tenemos ningún gran interés más allá de decir, oiga, mientras yo pueda pagar la hipoteca, me puedo cambiar de coche cada X años y me puedo ir a veranear un mes o 3 semanas a una playa, pues yo estoy contento. Y si luego encima disfruto las fiestas del pueblo, pues estupendo. Pero claro, si esa es tu ambición, si tú estás creando una sociedad cuya única aspiración o su máxima aspiración es esa, ¿cómo no va a venir una población como es la asiática, que son miles de millones de personas y te va a arrasar? Pues es que es imposible, o sea, no vas a poder competir contra esa gente. Y si a eso le sumas una clase política que es pésima,
que no hay, me da igual que sean de derechas o de izquierdas, porque, por ejemplo, en el siglo XX está lleno de grandes criminales de izquierdas o dictadores de izquierdas, pero que a nivel político pues, hay que reconocerlo que eran muy válidos. Ahora mismo no hay nadie válido. O sea, tú miras el Reino Unido, Boris Johnson, y dices, ¿cómo ese tipo? Pues el primer ministro del Reino Unido, Salvini, fantoche de cuidado, que tendrá razón cuando habla de la inmigración, sí, pero no deja de ser un fantoche. Entonces, tú ves la clase política en España, en Europa, y dices, ¿cómo no nos van a arrasar? Eso es evidente, porque les han dado un motivo para que nos arrasen, y es, háganse ricos y destrocen a estos europeos que son idiotas. Y ya luego ya iremos allí, pues eso, Europa será un parque temático, vendrán ellos de vacaciones a gastarse el dinero para ver la Torre Eiffel, el Coliseo y pues 4 cosas más. Coño, qué triste lo que dices. Para Es la ahondar un verdad, poco... es que es la verdad. No. Para ahondar un poco en este tema, hay un meme, no sé si conoces este meme. Dice, No. los tiempos tiempos difíciles crean hombres fuertes crean buenos tiempos crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos difíciles. No sé Pues si lo no habías... lo conocía, pero estoy totalmente de acuerdo, es que es así, es así. Es Quizás tal es cual. algo que la humanidad está condenada a tener este tipo de comportamiento. Yo no sé si es que está condenada, pero desde luego, pues eso, si el mensaje que nos has enviado a todos es que aquí, es ahí lo que veo en España o en general es la ambición de la gente es nula, o sea, no existe y además se castiga al rico, ¿no? O el que es rico tiene que estar como pues medio escondido o no demostrando que soy rico, porque claro, si es que eres rico es algo malo. Oiga, pues no es así, es el caso de ser rico, pues es estupendo y ojalá no hubiese uno, hubiese 200.000 Amancio Ortegas en España y 200.000 Juan Roch y gente que ha dicho, oye, Juan Roch estuvo arruinado y pues gracias a que consiguió un crédito que solo se lo prestó la Caixa, pues ahora tiene el emporio que tiene, pero Juan Roch estuvo a esto de quedarse en la ruina absoluta. Pero gracias a ese espíritu de decir, yo quiero ser rico, porque aquí no nos engañemos, a un empresario cuando monta una empresa es porque quiere hacerse rico. Y lo que hace, pues, es, a cambio, pues es el egoísmo, es lo que al fin y al cabo determina la prosperidad de los países. Es lo que explicaba Jenofonte en el año 400 a.C., ya lo decía, oiga, o sea, ser egoísta, aparte de que es la naturaleza humana es egoísta, consigue crear un beneficio a la sociedad de forma indirecta. El hecho de que yo cree un telefonito, que con ese telefonito tú puedas tener todo el acceso al mundo mundial, yo no lo hago para que tú tengas esa comodidad, yo lo hago para hacerme rico vendiéndote ese producto. Y como eso, cualquier otra cosa. Pero claro, aquí no, aquí ser egoísta es malísimo, pero sí es buenísimo. O sea, gracias al egoísmo es como se consigue que los países prosperen. Pero aquí como castigamos el egoísmo, castigamos a la gente que emprende, castigamos al empresario, castigamos al rico, todos esos son malos. El bueno es el que está en su casa, que no hace nada, y pobrecito, claro, que habrá que ayudarle a este pobre hombre. Me parece que pero eso es un mensaje que ha llegado tanto en toda Europa, que claro que luego, pues, ¿cómo no va a haber movimientos como los del Frente Nacional y la Liga Norte? De gente que dice, oiga, yo estoy aquí trabajando para pagar una cantidad de impuestos abusivos y encima esos impuestos abusivos luego recaen en mi vecino, que lo veo yo, que está todos los días en el bar, no trabaja y está ganando prácticamente lo mismo que yo, que me levanto a las 7 de la mañana y llego a mi casa a las 8 de la tarde. ¿Cómo no van a luego fenómenos populistas emerger en Europa? Si es que es imposible. Para ir acabando más o menos, esto que dices que la mayoría de la gente tiene estos incentivos, ¿tú crees que realmente es así? ¿O es que son los tuiteros ruidosos, entre comillas, los que crean esa hegemonía? Porque yo, quizás es por el ámbito en que me muevo, la mayoría de gente que conozco son gente honrada, trabajadora, que tampoco no va pidiendo las dádivas estatales. Pero sí que es verdad que uno pone la tele o pone Twitter y parece que la tendencia de la sociedad sea esta. Entonces la pregunta en este caso es, ¿esta tendencia que estamos hablando, crees que es más una hegemonía por el ruido que se forma esta propaganda o es que realmente está un poco en nuestro ADN? No, yo en el caso de España, yo hablo del caso de España, en este caso. En España yo sí que creo que está en nuestro ADN. Yo conozco gente que también es un poco, ¿no? Es que es cierto, o sea, gente que es también de esta teoría, ¿no? De qué vergüenza las ayudas sociales, ay, qué vergüenza que se le pague tanto. Pero cuando han tenido oportunidad de disfrutar una ayuda social, no han dejado de pedirla. Yeah. Han ido y la han pedido. Y pues claro, hombre, si lo piden los demás, ¿por qué yo no? Entonces, yo no creo que sea una cuestión de que parece que la gente pues está a favor de eso. No, es que es así. O sea, a mí, por ejemplo, o sea, que en España se utilice el término gratis. ¿Cómo que gratis? El otro día salía, no recuerdo, creo que la Comunidad de Madrid, ya no vamos a poner el bono de transporte gratuito entre los jóvenes de 18 a 25 años. ¿Cómo que transporte gratuito? No, o sea, da miedo. Vamos a pagar los que no vamos a utilizar seguramente en la vida el metro de Madrid, entre otras cosas porque no vivimos en Madrid, nunca vamos a utilizarlo, vamos a estar pagando ese bono de transporte. Es decir, la palabra gratis no existe.
pero a todo el mundo, y que así eso lo decía el Partido Popular, y se supone que es Díaz Ayuso, que es como, pues ahora nos quieren vender que es la gran liberal. A mí me gusta Díaz Ayuso y tengo muchas esperanzas en ella, pero claro, no, mentira, miento, fue Martínez Almeida. Fue Martínez Almeida el que hizo esa propuesta. Entonces, Martínez Almeida decía eso, ¿no? Que vamos a proponer el bono de transporte gratuito. ¿Cómo que gratuito? Si gratis no existe. Pero ahí te das cuenta de cómo la sociedad española, un poco por lo que decía Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie. Oiga, o sea, ¿cómo que el dinero público no es de nadie? Es de todos nosotros, es de todos los trabajadores. Pero aquí todo el mundo, seguramente, al que sea contrario a eso, irá y pedirá su bono gratuito de transporte, obviamente. Entonces yo creo que está en nuestro ADN, es la sociedad española le gusta recibir mucho y dar poco. Y luego una cosa es el discurso que se haga y otra cosa es la práctica. Jano, llevamos casi 3/4 de hora. Yo creo que estamos dando vueltas sobre lo mismo en parte, pero porque es un tema difícil. Sí que más o menos vamos a ir terminando. Siempre termino de manera personal. Me queda 1 o 2 preguntas, a no ser que tú quieras añadir algo. Te voy a hacer una pregunta que me han hecho en Twitter y no te lo tomes a mal. Me dice, ¿qué queréis que le pregunte a Jano García tal? Y me dice, ¿por qué siempre está tan serio? ¿En serio? Entonces, no sé si estás de acuerdo con esa afirmación. Esa sería la parte 1 de la pregunta, y la parte 2 es cómo tener ánimo ante este escenario que venimos definiendo en este último rato. Bueno, la primera, yo en realidad, pues seguramente por lo que escribo y por la forma que tengo de escribir parece que soy un tío serio, pero en realidad no lo soy. Vamos, no me considero un tío serio, al contrario. Tengo bastante sentido del humor y tal, pero claro, es difícil, ¿no? Cuando estamos hablando de temas así, pues darle un toque de humor. Pero no sé por qué dice eso, pero sí, seguramente es la imagen que doy. Entonces, uno de los problemas de las redes sociales, que no llegas a conocer realmente a la persona que está detrás, y más cuando te dedicas a escribir sobre historia, sobre política y sobre economía. Pero bueno, dicho esto, la segunda pregunta, pues yo no sabría decirte. Yo la verdad es que soy muy pesimista y no suelo serlo, pero yo sí que soy muy pesimista. Yo no veo ningún motivo para la esperanza en Europa. Al contrario, veo además que hemos llegado a un punto de no retorno en el que hemos creado una sociedad, y perdóname la expresión, de imbéciles, cuyas preocupaciones son estúpidas y absurdas, y a todo eso tenemos que sumarle una clase política compuesta por unos burócratas que son absolutamente inútiles y que están demostrando su ineficacia a diario, y que todas las esperanzas que hemos puesto en algunos movimientos liberales, como pues cuando estaba Macron en Francia o otro tipo de políticos que pensábamos que podían renovar, al final todos han acabado sucumbiendo a esta vorágine en la que nos encontramos y la que no hay salida. Hay que aceptar que Europa estamos asistiendo a su muerte. ¿Qué Europa tendremos dentro de unos años? No lo sabemos. Desde luego que esa Europa próspera en la que los ciudadanos tenían todos los derechos y estos privilegios que para estudiar y demás va a desaparecer. Y luego también hay un problema que no hemos comentado, que es el tema de la inmigración. En Europa hay porcentajes ya muy elevados de inmigración de gente que no tiene no busca convivir con nosotros, sino que lo que busca es destruir nuestra cultura e imponer la suya. Eso va a provocar conflictos sociales, veremos cómo se resuelven, pero desde luego yo no soy ni veo nada que sea para ser optimista en esta Europa cada vez más dividida, cada vez más inculta y cada vez más estúpida. Entonces, ¿no crees que hay una solución? Me gusta terminar las entrevistas con un punto de luz, vamos a decir. Entonces, no sé si ¿quieres buscar el punto optimista? En la medida de lo posible. ¿Crees que puede haber una solución a nivel colectivo? O quizás, como buenos liberales, debemos pensar cuál debe ser la solución a nivel individual. Hombre, yo la única solución que podría haberle a esta Europa para competir con este mundo globalizado sería pues una Europa que dice, bueno, vamos a competir eliminando y siendo atractivos a nivel de la inversión de estos países que están emergiendo. O sea, que vean a Europa como un referente para ellos también obtener algún tipo de beneficio. Pero es que no lo veo así. O sea, viendo Europa que se está dividiendo absolutamente a nivel político, con una clase política muy baja, y es que no, la única solución real sería tener una Irlanda a lo grande. Eso es lo único que le quedaría a Europa. Es una especie de paraíso en el cual la gente viene a invertir, crear riqueza de forma financiera, no ser simplemente sector turístico o sector industrial, sino hacer pues un poco también lo que hizo Singapur en su momento. Singapur ahora es la segunda centro financiero del mundo, porque en su momento dijeron, oye, vamos a traer aquí todo el capital y vamos a hacer que sea atractivo venir aquí a invertir en nuestro país, ya es uno de los países más ricos de Asia. Pero como eso no va a pasar, y además hay que tener en cuenta que el 50% tanto del gasto público, es decir, lo que gastamos en educación, en sanidad y en jubilaciones, se pagan aquí en Europa a nivel global. Somos el 5%, no llegamos, pero dentro de poco lo seremos, el 5% de la población a nivel mundial y gastamos el 50% del gasto público a nivel mundial.
eso es insostenible y claro, pero cuando tú has estado diciéndole a una sociedad que sí, que tiene derecho a que no tiene trabajo, entonces usted tiene derecho a estar cobrando el paro X tiempo y luego si encima acaba usted el paro tiene derecho a tener una subvención, pues es que si encima usted tiene un hijo no se preocupe que le vamos a subvencionar, pero es que si luego encima su hijo en vez de ser de raza blanca va a ser mulato, entonces va a tener doble subvención, pero es que entonces si usted quiere estudiar en la lengua de los antiguos familiares que tenía usted también le vamos a subvencionar, o sea, es decir, aquí subvencionándolo todo, al final pues lo que hace es evidentemente que no sea un país atractivo para invertir, solo es un país atractivo para la gente que no tiene ninguna aspiración ni ninguna ambición de hacerse rica. Bueno, si me permites, normalmente no hablo tanto, pero es que me gusta esta conversación. Yo creo que la solución es a nivel individual tener un espíritu emprendedor, capitalizarse, ahorrar y tener activos que te puedan dar dinero, porque al final será la única manera de tener un espacio Para poder irte. de libertad, o irte o como mínimo, porque yo sigo pensando que aquí se vive muy bien. Sí, muy bien, ciertamente. Sí, para tener libertad y estar salvaguardado de las malas decisiones de los demás. Sí, no, yo siempre digo que España es un país de primera, pero con habitantes de tercera. Entonces, pues ese es el problema. Yo creo que sí, en Europa vivimos muy bien, pero también hay que decir que vivimos así de bien, no gracias a nuestra generación, sino gracias a la generación anterior. Y con una generación no basta. Entonces, nosotros somos los que nos estamos cargando Europa. Y nosotros aún estamos viviendo muy bien. Veremos las nuevas generaciones qué tal viven. Bueno, veremos. Aquí estaremos. No sé si como la orquesta del Titanic, ¿no? Viendo cómo se hunde todo, pero... Bueno, la última pregunta, Jano, perdona, es ¿qué proyectos de futuro que estás haciendo? ¿Qué vamos a ver de ti? ¿Estás haciendo otro libro? No sé, ¿qué planes tienes? Pues sí, ahora mismo estoy ya pues, dando los últimos detalles de mi próximo libro, que espero que esté a finales de octubre, es principio de noviembre. Todo depende del tema de edición, el tema de corrección. Ahora entramos en esa fase de volver a releer una y otra vez el libro. Y si todo va bien, pues espero poder publicarlo a finales de octubre, principios de noviembre. Luego, pues supongo que hay conferencias donde me surjan y allí estaremos. Y ahora, pues el tema de YouTube. Creo que voy a empezar a darle un poco de caña. Me lo creé hace un año, subí 2 vídeos, la verdad es que no he hecho mucho. Yeah. Pero sí que voy a empezar a utilizarlo porque, aunque es que no me gusta, en realidad a mí no me gusta estar aquí hablando y que todo el mundo me vea. Pero bueno, soy más de escribir, pero visto lo visto, pues yo creo que YouTube es una herramienta que parece que se escapa un poco más de la censura. Entonces, a lo mejor lo pruebo, a ver qué tal. Yo creo que ahora en septiembre empezaré a meterle caña. Y luego, pues en la radio con José Antonio Avellán, todos los miércoles y, bueno, pues poco a poco haciéndonos camino en esta batalla. Exacto, aquí estamos y yo como mínimo te seguiré, estoy seguro que muchos de la audiencia también. Me sabe mal si quizás ha tenido una tendencia un poco más pesimista, pero bueno, la realidad es la que es y peor sería obviar la realidad. Pues Jano, llevamos casi una hora hablando, ha sido interesante, me ha gustado volver a no sé, a que nos actualicemos y antes de que cierre y como esto es YouTube, le diga a la gente que se suscriba y tal, no sé si quieres añadir algo. No, yo creo que ya he dicho bastante. Yo creo que está todo dicho. Perfecto. Muy bien, Jano. Pues nada, pues muchas gracias. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por no sé, seguir luchando a pesar de que parezca que de manera injustificada, ¿no? Como mínimo quieran callarte en Facebook y demás. Y gracias a vosotros, los que habéis estado viendo o escuchando esta entrevista, que hay mucha gente que lo escucha como podcast. Espero que os haya interesado. Si os ha interesado, pues recordad que podéis darle al like, suscribir, pasaros por Patreon o por PayPal y pasaros también por el canal de este buen hombre que hace muy buen trabajo y nos ha dedicado pues una hora de su tiempo compartiendo con nosotros. Jano, que termines de pasar muy buen verano y nos vemos pronto, ¿ok? Muchísimas gracias, Ignasi. Un abrazo. Saludos.